En la tarde voy a hablar sobre la historia de la iglesia, pero vamos a poder comparar que los primeros 3 siglos que fueron perseguidos no se comparan ahora con la gran confusión que existe doctrinal, teológica, filosófica, religiosa, política, y el mundo está como una olla express a punto de explotar. Y ahora más que nunca, todos nosotros tenemos el grandísimo privilegio y la bendición del Espíritu Santo de abrir este libro y tener dirección. La sabiduría es aplicada a los que aplican el conocimiento, porque tú puedes tener mucha data, mucha información y no tener la sabiduría para aplicar lo que tú sabes. Entonces tú puedes tener un gran intelecto y conocer mucho de teología de la Biblia, pero si tú no aplicas lo que tú conoces, no puedes ser un hombre sabio ni una mujer sabia. Así que tenemos que regresar a los fundamentos de la palabra de Dios, que es el propósito por el cual hemos tratado de hacer este seminario. Abran sus Biblias en el libro de Malaquías capítulo 2. Quiero usar un versículo como la base teológica de lo que vamos a desarrollar. Y dice este último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2, versículo 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará, ¿qué cosa? O sea, si el pueblo se desvía, ¿la culpa es del presidente o de los gobernantes? Si no hay conciencia de los principios éticos y morales que el ser humano tiene en un gobierno, ¿será culpable el gobierno? Dios nos da la responsabilidad a nosotros, porque nosotros somos la única luz del mundo. Ustedes son la luz. Entonces, si nosotros salimos de la iglesia sin alumbrar, sin crear esta conciencia e influir en tu fuente de trabajo, en tu bufete de abogados, desde el púlpito, etcétera, etcétera, pues estamos perdiendo completamente el sabor, porque el pueblo va a buscar de nosotros la ley. Los profetas en el Antiguo Testamento eran la conciencia de los gobernantes, y eran los que despertaban a los gobernantes la conciencia de lo que a Dios le desagradaba. Y dice la Biblia: porque nosotros somos mensajeros de Jehová de los ejércitos. Somos los mensajeros de Dios. No cabe duda que esto es una de las épocas más críticas y peligrosas del cristianismo en la que nos encontramos actualmente. La Biblia profetizó esto por todos lados. Comenzamos advirtiendo que no va a haber el famoso avivamiento que se ha predicado durante los últimos años, que viene al mundo. Argentina para Cristo, México para Cristo. Ni en la Biblia del Mormón encuentran eso. Costa Rica para Cristo. No hay absolutamente ninguna escritura hasta terminar la Biblia, cuando regresemos al milenio, que las naciones servirán a Jesús. Va a haber pequeños grupos y remanentes en todas las naciones. En todas las iglesias hay remanentes muy pequeños de verdaderos discípulos de Cristo, que siguen a Jesús. Pero eso de hablar de que un avivamiento y que esta nación para Cristo, vuelvo a repetir, no sé de dónde lo sacaron, pero no está en la Biblia. La Biblia habla claramente: cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en la tierra? Porque Mateo 24:12, por enfriarse el amor, se va a enfriar completamente la situación de la armonía en el cristianismo. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. 2 Timoteo capítulo 4, si alguien no se conforma a la doctrina sana de Jesucristo, está envanecido, nada sabe. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, porque vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, que harán mercadería y comenzarán a cobrar por predicar el evangelio. Esa es la época en la que estamos viviendo. Y el cristianismo está completamente absorto, ¿verdad?, en otros movimientos, en otras filosofías, porque no han podido entender claramente las señales de los últimos tiempos. Vamos a comenzar en el liderazgo espiritual, en esta conferencia,
¿Cuál creen ustedes que es la principal prioridad de un líder espiritual? Y no solamente de un líder, porque cuando hablamos de líderes, si tú eres padre de familia, no estamos hablando solamente a pastores. Si tú eres papá, tú eres un líder espiritual. Si cualquier varón en cualquier aspecto que se encuentre en cualquier disciplina académica que tú hayas desarrollado, tú eres un líder espiritual. Porque a nosotros Dios nos encargó esta responsabilidad. Entonces, la principal responsabilidad y la principal prioridad la establece Mateo 6:33. Busquen en segundo lugar. Eso dice, en tercer lugar. ¿Qué es primero? ¿Qué hay antes del primero? Nada. Entonces, cuando Jesús dice, busquen, número uno en tu vida, búscame. Búscame a mí con todo tu corazón. Esta es la principal prioridad y lo pueden apuntar, la comunión con Dios. Vamos a abordar este tema y a desarrollarlo para entender que fuimos llamados en primer lugar no a predicar, no a evangelizar, no a mandar misioneros, no a no emborracharnos, ni tampoco tener relaciones sexuales ilícitas. El principal llamado de donde surge todo el poder que podamos tener para enfrentar al mundo que nos rodea es si ponemos en primer lugar nuestra comunión con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos desde el Antiguo Testamento, pasando después al Nuevo Testamento, para que vean que por toda la Biblia corre este principio espiritual. Josué 1, del 8 al 9. Josué acaba de recibir la estafeta de Moisés. Moisés, el más grande líder conocido en el Antiguo Testamento, además fue profeta desde luego Moisés, pero la calidad que tuvo Moisés en el liderazgo, ¿saben ustedes a qué se atribuye? La calidad que Moisés tuvo en el liderazgo se atribuye a su carácter. 40 años en Egipto aprendiendo filosofía, todas las milicia y las letras de los egipcios y las letras de todo que lo podía aprender, armamento y libros y literatura. 40 años salió con la cabeza hinchada de conocimiento intelectual Moisés. Por lo menos 5 doctorados le dieron. Y de ahí Dios lo toma y lo manda a la escuela del silencio, a donde ni las lagartijas le podían hablar. 40 años sin hacer nada, absolutamente nada. Y en esos 40 años, Dios consideró en su soberanía y sabiduría que para levantar la clase de líder que él necesitaba, de guiar a 2 millones de cabritos, porque no fueron ovejas las que salían de Egipto, era una bola de cabritos. Había boas, mazacuatas, coralillos, cascabeles, ratas. Había con una contaminación imprescindible. Un hombre como Moisés tenía que soportar las quejas, las traiciones, las murmuraciones, el sol, la traición, la persecución. Tenía que ser un hombre blindado. Y lo blindó 40 años en el desierto. Jesucristo, 30 años haciendo mesas y sillas. Y cada vez que Jesucristo clavaba la madera, Él estaba desarrollando la cruz donde Él iba a morir. Él trabajó en lo que iba a ser su crucifixión con la madera. ¿Se imaginan a Cristo a los 22 años? Señor, se están muriendo las personas. Sigue haciendo mesas. A los 25 años Jesús, Padre Santo, hay endemoniados, déjales que sigan con sus demonios. Pero no, me mandaste a los 28 años, Señor, ya estoy listo. Es que tu tiempo no es mi tiempo. Yo tengo una agenda para cada uno de ustedes. Y mientras nosotros no estemos preparados
de acuerdo a la soberanía y al conocimiento de Dios, Dios no puede darte un ministerio, y si te lo da y tú entras al ministerio antes de tiempo, te acaba el diablo. No hay cosa más trágica en la vida cristiana que alguien alcance el éxito sin tener carácter y sin estar preparado. Y el carácter nos los da nuestra comunión diaria con Dios. Ahí es donde Dios forja la vida interior de nuestra vida espiritual. Josué, versículo 8 y 9, el capítulo 1. Nunca, Josué, quiero que entiendas esto, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, esto es muy importante, hasta que tú me obedezcas y entiendas que en la mañana, Josué, y antes de acostarte, Señor, pero yo a las 12, estoy diciendo que en la mañana y en la noche. Señor, tengo mi devocional a las 11 de la mañana, que la canción, te dije que en la mañana y en la noche. En la noche me acuesto viendo las noticias, Señor. Bueno, ¿le crees a la Biblia? No levante la mano nadie. ¿Cuántos de ustedes se levantan y lo primero que tienen en la mañana es el tiempo con Dios, y antes de acostarse te acuestas memorizando 2, 3 versículos o pensando, meditando en la palabra de Dios? Nadie levante su mano. Entonces, ¿por qué quieres bendiciones y por qué quieres conocer más o entender los tiempos que vivimos si no obedecemos a Dios? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice y confiar que lo que Él dice es verdad. Pero así están las iglesias llenas en el mundo entero. Aleluya, gloria a Dios, y emociones, y cae y me cae, y polvito de oro que cae del suelo y que te caes al suelo, etcétera, etcétera. Y no, esas personas tienen una relación íntima con Dios, por lo cual viven confundidos. Y este es el primer principio que Dios le enseña a Moisés, a Josué. Tiene 7 naciones ahí, Josué, y vas a entrar a pelear contra 7 naciones completamente blindadas, que el armamento que tienen ustedes no va a ser suficiente, y puedes hacer planes de milicia. ¿Cuántas redes necesitamos para conquistar Jericó? Capítulo 6 de Josué. ¿Y cuántas ballestas vamos a necesitar? Imagino que Josué estaba organizando todos sus soldados cuando Dios le da el secreto de la victoria. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Tú obedéceme, Josué, y ¿sabes una cosa? La batalla es mía, dice el Señor. Yo me encargo de tu suegra. Yo me encargo de tus vecinos. Yo me encargo de tus hijos. Yo me encargo de tu esposa. Yo me encargo de tu esposo. Obedéceme. Déjame todas las demás cosas a mí. Búscame primero. Y cuando yo vea que tú realmente me estás buscando en primer lugar y me pones en primer lugar en tu vida, esa es la fe. Y el momento que actuamos conforme a lo que la palabra dice, Dios actúa, porque Dios respalda lo que Él ha prometido. Dios entra en acción cuando ve que nosotros le obedecemos. Veamos en segundo lugar, en Primera de Reyes, otro ejemplo, capítulo 19, a Elías. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. El trasfondo histórico es que Elías se encuentra deprimido, ansioso, ha derrotado a cientos de profetas falsos y le manda una sentencia la reina Jezabel. Quiero decirte que aunque te exilies, te voy a perseguir a donde quiera que tú vayas y te voy a matar. Entonces Elías, como muchos cristianos, y a mí me pasó también durante una época en mi vida, queremos sentir a Dios. Yo recuerdo iglesias que íbamos donde la gente me decía, es que aquí no se siente a Dios, aquí no se siente el Espíritu Santo. Y había gente que comenzaba en la iglesia a temblar y a ponerse así. Yo les he dicho que aquí, cuando alguien se ponga así, que vengan por detrás y le den un zape en la cabeza. Porque ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás nos llevará a que perdamos la conciencia de nosotros mismos. Nunca lo hará. Entonces, estamos buscando sentir a Dios. Oye, ¿me dan una palabra, hermano?
Aquí está. ¿Quieres una palabra de Dios? Aquí está. Estamos en un cristianismo donde estamos tratando de brincarnos las cosas que Dios nos pone, buscando atajos para hacer las cosas mucho más fáciles a nuestra vida por la flojera de discipularnos. Y entonces Dios le enseña una grande lección a Elías. Y dice el versículo 11. Él dijo, sal afuera, lo manda Dios afuera y le dice a Elías, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso, un viento tan poderoso que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Ahí, en el silencio de la cámara de oración, encuentras a Dios. Dios, santos, trabaja de dentro hacia afuera. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo, comenzó con el lugar santísimo. Y de ahí el lugar santo, el atrio, pero comenzó desde dentro, desde su trono. Y cuando Dios trabaja en nuestras vidas, trabaja de dentro hacia afuera, porque el diablo trabaja de afuera hacia adentro. Entonces, el diablo quiere que vivamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en que sintamos, y si no sintemos algo y no nos caemos al suelo, o no tiemblo, o no soy sacudido por algo, o no veo algo espectacular, no voy a poder tener paz ni confiar en Dios. Y en uno de los salmos, Dios lo escribió claramente: Dios al pueblo le enseñó sus obras, sus milagros, pero a Moisés sus caminos. El pueblo durante 40 años cayeron codornices, sus zapatos nunca se echaban a perder, vieron que salía agua de las rocas. El pueblo vio milagros. Y ahora el pueblo de Dios continúa repitiendo lo mismo que en el Antiguo Testamento. Queremos ver algo espectacular, un milagro. Si un paralítico se levanta de la silla de ruedas, voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque la fe no es por ver, es por el oír la palabra de Dios. Entonces tú puedes, se levanta un paralítico y tus emociones son afectadas, de veras, ¿no? ¿Cuánto te va a durar este sentimiento de expectación que tuviste al ver al paralítico levantarse? ¿2 días? ¿3 días? ¿Qué es lo que nos transforma? La palabra que está enraizada dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que alimentar. Y cuando seguimos un cristianismo de ver o campañas de milagros, estamos completamente igual que el pueblo de Israel. Número 3, Jeremías capítulo 23. A Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él fue testigo de el exilio babilónico y de la forma como Jerusalén, la ciudad amada, el templo, los sacrificios, el sacerdocio se acabó para Israel en el exilio babilónico. Y Jeremías recibe la revelación de Dios, capítulo 23, donde él atribuye todo lo que le pasó al pueblo de Israel al mismo factor. Veámoslo, versículo 18. Comienza con una pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta: ¿sabes tú qué es el secreto de Jehová? ¿Qué es un secreto? Cuando estoy con una persona y la que está aquí no me escucha, porque le estoy hablando en secreto. Nada más quiero que esa persona me oiga. Y ese secreto de Jehová es el tiempo de nuestra oración con Él, donde estás tú y Él nada más. Las reuniones de oración son otra cosa,
pero es el tiempo devocional que tenemos diario con el Señor Jesucristo. Y está preguntando Jeremías, ¿quién estuvo orando? ¿Quién ha puesto a Dios en primer lugar? ¿Quién tiene comunión con Dios? Porque ahí vas a ver y ahí vas a oír su palabra. Ahí vamos a ver. No físicamente, Dios nos va a abrir en nuestro tiempo que pasemos con Él. Vamos a tener imágenes en nuestra mente de cosas espirituales que Él nos va a revelar, porque cosas que no han subido al corazón ni han oído son las que Dios tiene escondidas para los que viven de rodillas. Ahí vamos a ver a Dios y ahí vamos a oír y ahí vamos a discernir entre el bien y entre el mal. Ahora vean lo que dice en el versículo 21 del mismo capítulo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo puedes tú guiar a una iglesia, hermano pastor o hermano líder? ¿Cómo puedes guiar a tu familia si antes no has estado con Dios? ¿Cómo puedes atreverte a creer que tienes la sabiduría de educar a un hijo o a una hija, o dar un consejo a tu iglesia, o una palabra fresca el domingo, cuando antes ni siquiera tuviste 4 o 5 horas diarias entre la semana, 1, 2, 3 horas de oración para poder darle el alimento fresco que el pueblo de Dios necesita? Si ellos hubieran estado, dice Jeremías, si estos falsos profetas hubieran entendido que lo que más importa es vivir de rodillas cerca de Dios, ellos hubieran tenido la sabiduría para guiar a mi pueblo. Pero esta es la razón del fracaso de la mayor parte del liderazgo espiritual. Número 4. Marcos capítulo 1, versículo 35. El Hijo de Dios. Dejemos el Antiguo Testamento y vamos al hombre perfecto, al Dios hombre, al que jamás pecó en su vida, al que le dio la prioridad a su Padre y nos la dejó como ejemplo para que entendiésemos que la fuente del poder de Dios, de Jesucristo, cuando los discípulos más tarde le abordaron preguntándole, nunca le dijeron, ¿cómo es que haces milagros? ¿O cómo es que tienes poder para los milagros? Cuando los discípulos quisieron saber realmente qué era lo que le daba ese poder a ese hombre que le llamaban maestro o el rabino o lo seguían, le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Y saben por qué le preguntaron eso? Porque Marcos fue testigo de lo que dice en el versículo 35, levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? Jesús levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro. Estamos hablando 4, 5 máximo de la mañana, de la madrugada, cuando el sol todavía no sale. En ese tiempo Jesús salía, se apartaba de los discípulos y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Jesús iba a enfrentar todos los días endemoniados, problemas, persecuciones, ataques. ¿Qué era la fuerza cuando se levantaba Jesús cada mañana? Que al salir de su casa podía enfrentar los ataques que vinieran por todos lados. Jesús salía blindado, salía cubierto, salía con un poder interno porque había estado con el Creador, sustentador, legislador, el Rey del universo, donde no hay nadie más alto que Dios. Y el enemigo puede venir como un río, pero Dios levantará bandera contra él. Y cuando nosotros nos damos cuenta que él tenía la necesidad de levantarse de madrugada para estar con su Padre, pregúntatelo por qué. Porque Dios ha determinado en su soberanía que sea a través del tiempo que pasamos con Él, la fuente de nuestro poder, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestro discernimiento espiritual.
Decían que Lutero oraba 4 o 5 horas diarias. George Mueller, un gran hombre en Inglaterra, sostuvo a 2,000 huérfanos. George Mueller, con la pura oración, nunca le pidió $1 a nadie. 2,000 huérfanos detrás, no los 5 hijos que tienes tú, o los 8 que tú tienes. 2,000 huérfanos sostuvo. Compra el libro de George Mueller. ¿Cómo me bendijo a mí leer la vida de este hombre? Hudson Taylor, que se fue a la China como misionero. David Brainerd, que a los 30 años se muere de tuberculosis. Todas las biografías de todos los grandes misioneros y hombres de Dios que tú puedas conocer, te das cuenta que el secreto de su poder espiritual no estaba en una doble unción o una nueva unción Virgen del Socorro. ¿De dónde sacaron eso? Pero eso lo vamos a hablar más tarde. Vemos en quinto lugar, vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. ¿Cuál creen, hermanos pastores y hermanos líderes, que fue el principal problema? El primer problema que enfrentó la iglesia cristiana. El primer problema que enfrentaron los apóstoles cuando la iglesia se formó mediante el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. El primer problema que enfrentaron los apóstoles fue un problema de prioridades. En aquellos días, Hechos capítulo 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, o sea, que nosotros los apóstoles dejemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, que quede claro, persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Tenían que poner los puntos sobre las íes. El pastor no es el que recoge la ofrenda, el que administra, el que hace por aquí por allá. El pastor es llamado, somos llamados a vivir de rodillas. Somos llamados a vivir de rodillas, hermanos, santos de Dios, y a vivir en la palabra. Si eso no es tu prioridad en tu vida, no esperes algún otro milagro. Vas a ser desviado con doctrinas extrañas, porque es la forma como Dios trabaja. Veamos nosotros, en último lugar, en Apocalipsis capítulo 2. En último lugar, así se cierra la Biblia, con el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Esto es asombroso. Yo estuve mucho tiempo tratando de meditar cuál es el problema de esta iglesia, que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ya desde el primer siglo había personas que ya se decían apóstoles, no nos asustemos, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y de repente la iglesia de Éfeso y todos los líderes, ¿qué hicieron? Hasta que se nos reconoce. Gracias, Señor, yo sabía que tú has visto todo, he andado repartiendo folletos y anda estas cosas, y mira, soy celoso de la doctrina, etcétera, etcétera. Lo increíble de esto es que a pesar de que todas estas cosas eran buenas, no dice porque fueron borrachos, parranderos, ni jugadores, ni adúlteros, hicieron puras cosas buenas. Cristo les dice: estoy contra ustedes. Y esto nos pone a pensar y a reflexionar qué tan profundo era el problema, que Cristo se atreva a decirles que todas estas cosas no les servían, porque lo que más le importaba era
que tuvieran comunión con Él. En otras palabras, todas estas cosas que ellos hicieron, los hicieron en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu. Y esto nos habla que nuestra carne es bien religiosototota. Los mormones nos ganan, ni café toman. Si estamos hablando de quién tiene una vida más asceta y más todo, ¿verdad? No, pues es que los que duermen en la cama de piedra y los monjes que se van ni a Disneylandia van, ni ven películas ni nada, otros no toman café, hay mujeres que hasta el vestido hasta abajo, ni un tatuaje no trae nadie, los hombres, y comenzamos a juzgar la vida cristiana y la vida espiritual por las cosas externas, y no se trata de eso. Y yo no pongo árbol de Navidad, y los que ponen árbol de Navidad son los babilonios y los hijos de los fariseos, ¿verdad? Que legalistas, que cómo es posible que pongan árbol de Navidad, etcétera, etcétera. Y ya viste el hermano que toma vino, Jesús, María y José, es un borracho. Y ya viste los tatuajes de ese muchacho. Mira, si tú eres gordo, no te atrevas a criticar un tatuado, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué le hace más daño? ¿La panza que tienes de una catedral? ¿O que alguien se pinte cosas en el cuerpo? No te atrevas a ponerle un dedo a un muchacho que esté tatuado cuando tú tienes una panza de Santa Claus. El reino de Dios, no lo hemos podido comprender, no consiste en todas estas cosas. El activismo, hay pastores activos por aquí, por allá, y recorremos esto y el otro, cielo, mar y tierra, y creemos que estamos agradando a Dios. Ahora, si eso lo hacemos cuando nuestra prioridad brota lo que estamos haciendo de nuestra comunión diaria con Dios, estamos en el Espíritu. Pero cuando tú te consagras a la obra de Dios y quieres involucrarte en la obra de Dios y hacer muchas cosas, cuando no has entendido que tenemos que partir de nuestra comunión diaria con Dios, todo lo que hagas es basura y como un trapo inmundo delante de Dios. Han dejado su primer amor. Todo lo que ustedes hacen es muy bueno. Probar apóstoles, todo, pero todo ha sido, hay personas que tienen paciencia sin tener al Espíritu Santo. Hay personas que están contentas sin tener al Espíritu Santo. Hay personas que son activísimas en el coro, en la alabanza, pastores, sin tener el poder del Espíritu Santo. La carne es consagrada, religiosa, porque no hemos entendido a qué hemos sido llamados, a tener comunión con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan, Juan 17:3, a ti y a Jesucristo quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Cómo lo voy a conocer a Dios si no tengo contacto con Él? ¿Cómo puedo conocer a mi esposa y le puedo traer a mi esposa un abrigo de pieles? Mira lo que te compré, puros minks, tu Mercedes-Benz, mi amor. Y a los 6 meses llega mi esposa: oye, Armando, gracias, todo lo que has hecho es muy bueno. Me has dado un buen vestido, un buen traje, tengo un buen carro en el garage, pero ¿sabes una cosa? Tenemos tú y yo más de 4 o 5 meses que no nos hablamos, que no tenemos contacto tú y yo. En la noche roncas como Thornton en reversa. Jamás me platicas. No tenemos en el café, vamos con mi iPhone y ella con su iPhone, y te podemos estar 40 minutos en un café sin dirigirnos la palabra con el periódico aquí. Cuando en un matrimonio se rompe la comunión, es un matrimonio que, aunque no están divorciados físicamente, ya se divorciaron emocionalmente desde hace mucho tiempo. Porque el matrimonio es comunión del hombre con la mujer. Y cuando dejamos de tener contacto diario con nuestra esposa y no le dedicamos un día o 2 días a irnos a cenar o vacaciones por lo menos 3 veces al año mínimo, arrepiéntete, le dice Dios a Éfeso, y regresa a entender, a ser tu primer amor. Muy bien, ahora muy bien, para terminar este primer punto, considerando la importancia que Dios le da a nuestra vida de comunión con Dios diaria. Hermano, me voy a las 8 a trabajar, levántate a las 6. A las 7 tengo que llevar a mi hija a la escuela, levántate a las 5:30. ¿De qué le estoy hablando? Para seguir a Dios necesitamos disciplina. ¿Sí escucharon? Hace un tiempo oí a un gran escritor, John Maxwell,
que es un gran maestro de líderes, y dijo él lo siguiente: toda persona en este mundo, arquitecto, cantante de ópera, carpintero, abogado, artista, político, no me importa la profesión que hayas abarcado, ninguna persona alcanzará el éxito si no tiene estos dos ingredientes en su vida: disciplina y organización. Y la vida cristiana es una vida que requiere de la más estricta disciplina en nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos. No estás acostumbrado a levantarte, pues te vas a acostumbrar y te va a costar trabajo unas 2 semanas, pero si no lo haces, no vas a poder desarrollar el carácter que Dios quiere, ni tampoco Dios te podrá usar como Él quiere ayudarte, porque no tienes esa disciplina. Y es como en la guerra. Todos los soldados en Estados Unidos, antes de mandarlos al frente de batalla, los mandan a lo que se llama el campamento de Boot Camp. 2 años en Israel, 2 años a los 18 años en Israel al servicio militar, las mujeres a los 20, 21. 2 años, ahí van a aprender a ser hombrecitos, macho camacho. Y a levantarse a las 4 o 5 de la mañana y párense y agua fría y todo, para que comiencen a desarrollar un carácter en contra de la oposición y en contra de un mundo que nos rodea y que nos quiere destruir. Los periódicos, la televisión, la política que estamos escuchando por todos lados, es un mundo que está bajo una tensión y bajo una ansiedad. Se acaba de calificar a Estados Unidos el país más ansioso del mundo, el más desarrollado tecnológicamente, potencia militar todavía, económica y militarmente en el mundo. Es el país donde se recitan más de 600 millones de pastillas Valium, Prozac, etcétera, etcétera, porque la gente vive fuera de Dios. Ansiosa, el estrés causa que mi corazón, mi sistema gastrointestinal, mis neuronas del cerebro, mi estado mental me afecta mi comunión con Dios. Yo no puedo estar en un estado así y creer que puedo discernir la voz de Dios. Jesús hace 2000 años nos dio la medicina. ¿Cuál fue la medicina que hace 2000 años el hombre de Galilea nos dio? Mi paz les dejo. Cuando dice Jesús, mi paz les dejo, está hablando de que al recibir a Cristo ya tenemos esa paz, pero después dice, y mi paz les doy. Esta segunda parte nos habla de que la debemos nosotros mantener. Si yo no mantengo que mi vida interior esté tranquila, yo no puedo venir a la Biblia como pulga o como chinche. Ay, Señor, mi hija, Señor, pastor, ayúdeme, ya no aguanto. Yo no puedo estar en este estado y creer que Dios me va a ayudar, porque este estado implica incredulidad, que es mentira que creo que Él es mi buen pastor y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo no tengo un estado de paz, donde mi vida está tranquila, donde todo está tranquilo, donde yo sé que Dios está al control de todas las cosas y que yo no puedo controlar a mis hijos, yo no puedo controlar a mi esposa, yo no puedo controlar a mis ovejas, no tenemos el control de nada. Suelta el control. ¿Por qué quieres controlar todo en tu vida? De ahí viene el estrés. Cuando te das cuenta que eres incapaz de controlar a tu hijo, y eso, ¿qué voy a hacer? Y por acá, suéltalo, suelta todo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estén afanados. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué es por nada? Aunque en el original griego dice lo siguiente, está en presente continuo pasivo. No mantengas en tu vida un estado de ansiedad constante. No mantengas en tu vida un estado de ansiedad constante. Porque en ese momento te estás desconectando, te estás desenchufando de Dios. Y te puedes volver muy activo y sigues en la obra de Dios y sigues predicando y sigues haciendo muchas cosas. Pero si tu vida interior no está en paz, yo no puedo venir a la Biblia en un estado de estrés, porque para que yo pueda discernir y que el Espíritu Santo me ilumine, necesito estar en paz dentro de mi vida y en paz con Dios también. Considerando esto, el diablo va a atacar nuestra vida de oración. Es lo que más ataca el diablo. Te va a hacer que te quedes dormido,
te va a sonar el teléfono, a los 3 o 4 días que te lo propongas va a venir alguna cosa, pero el ataque viene contra nuestra vida de comunión con Dios. Es el más grande ataque porque el diablo sabe que esa es la fuente del poder espiritual. Pasamos al segundo punto y lo pueden apuntar: reconocer la soberanía de Dios en nuestro llamado. Esta es la segunda cosa importantísima en la vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 12. Más claro no lo podría el apóstol Pablo desarrollar. Es de suma importancia, amados santos de Dios, que en el liderazgo espiritual exista la soberanía de Dios. O sea, todos los dones que tú tengas y los que yo tenga, los talentos que Dios te haya dado o los que me haya dado a mí, y el ministerio para el cual Dios nos ha llamado, le pertenecen a Él. Hubo un tiempo, hace 30 a 35 años, que una barbaridad se infiltró a la iglesia cristiana, donde iba a lugares donde me decían que si yo no hablaba en lenguas, a este grado llegó esta barbaridad, no tenía el Espíritu Santo. Y el hecho que haya habido 3 ejemplos en los Hechos de este fenómeno, sin entender que el libro de los Hechos es un libro en transición entre el judaísmo y el cristianismo, y tenía que haber milagros a fuerza para evidenciar que ellos eran realmente apóstoles de Cristo. Cuando entramos a las epístolas de los apóstoles y ellos explican lo que pasó en Hechos, nos damos cuenta por qué pasó. Pero cuando sacamos doctrinas de libros históricos y desarrollamos una doctrina al grado de decir, si este don no lo tienes, que además es el último de los dones, no tienes al Espíritu Santo, entonces yo me pongo a recordar a todos los grandes hombres de Dios, D.L. Moody, Billy Graham, y Martín Lutero, y Juan Calvino, y Jacobo Arminio, y los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Nunca ninguno habló en lenguas, por lo tanto, no tuvieron al Espíritu Santo. Virgen de los Remedios. Qué increíble que podamos llegar a aceptar, y vamos a ver lo que dice la Biblia. 1 Corintios 12, versículo del 4 al 11. Hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, muchos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, hay muchas formas de servir a Dios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a uno, a Pancho, les da la manifestación del Espíritu para provecho. A Santiago, a les da la palabra de sabiduría. A Jacobo, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, a Carlitos, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, a Lupita, dones sanidades. Al otro, el hacer milagros, etcétera, etcétera. Discernimiento, diversos géneros de lenguas, interpretación. Versículo 11, subráyalo. Pero todas estas cosas, todas estas operaciones, todos estos ministerios las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada quien, traducción a la mexicana, como a él le da la gana. Perdón. Dios reparte a cada uno de nosotros lo que Él considera que tú y tú y tú y tú y yo vamos a necesitar. Nosotros no sabemos, me acuerdo cuando Dios me llamó en 1974 al ministerio, yo creí que Dios me había llamado para ser misionero. Me fui 3 años a la sierra, entre Oaxaca y Guerrero. Estuve durmiendo en pisos de adobe, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos con los indígenas, y feliz porque unos misioneros presbiterianos me invitaron a que los acompañara, y me encantó, y yo nada más quería servir a Dios. Me dio malaria, me dio dengue, no se imaginan todas las enfermedades que me dieron, y acabé en un pueblito de leprosos que se llamaba Coajiniculapa, ahí cerca de Chilpancingo, en Guerrero. Y cuando vi que eran leprosos, un día le pregunté al misionero, oye, ¿por qué están todos amarrados así, vienen al estudio tapados? A mí no me llamó la atención, creí que tenían frío, porque hacía mucho frío. Estamos en la mera punta de la sierra. Me dice, tienen lepra.
Y recuerdo que entré a la 1 de la mañana a mi cabañita donde yo estaba, me hinqué, y le dije: Dios, si aquí ese llamado que me tienes para morir de lepra, llévame cuando quieras. Sin embargo, no fue ese llamado, ¿verdad? Después regresamos a Acapulco, comencé a tomar estudios bíblicos, a dar estudios bíblicos, a prepararme a través de libros, porque soy adicto a la lectura desde muy niño. Gracias a Dios mi mamá nos inculcó la lectura desde muy niños, y de ahí pues ya formamos una iglesia. Después el equipo de Luis Palau, en 1989 me llamaron a formar evangelista asociado de Luis Palau. Estuve 3 años con el equipo de Luis Palau en México, organizándole todas sus cruzadas. Y en 1983 fundamos Villanueva para México. En el 93, 94 Villanueva para el mundo. Y así vemos que Dios nos trae de ministerio en ministerio. Y yo nunca supe que iba a ser predicador, era tartamudo. No podía, me da una vergüenza hablar. Y de repente pues Dios me comenzó a usar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Simplemente yo no busqué qué cosa quería tener. Yo le dije: Señor, aquí estoy, como le dijo la Virgen María al Espíritu Santo: haz conmigo según tu voluntad. Ese es nuestro papel. Haz conmigo según tu voluntad, dame lo que tú quieras, Señor, los dones que tú consideres, el talento, dímelo. Yo no solamente quiero conocerte, esta es la vida eterna, estar cerca de ti, saber quién eres, conocer tu poder, y esto, todo lo demás es por añadidura. Es la fuente del poder espiritual. Dice en el versículo 18, el mismo capítulo: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado a los pastores, a los predicadores, a los maestros, a los misioneros, como Él quiso. Él es soberano en nuestros dones y en nuestro llamamiento. Nuestra autoridad y poder espiritual, lo repito, nuestro llamamiento y nuestro poder espiritual no está limitado a una nueva unción que recibamos por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que se atrevan en muchos lugares a decir la nueva unción? Espíritu Santo, ven, pues ¿qué no lo tienes ya? Espíritu Santo, y en este lugar, pues ahí está en medio de nosotros. Comenzamos a cantar cantos también que son antibíblicos. Espíritu Santo, ven, ahí voy, espérenme tantito. Y terminamos esta segunda parte en 1 Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan lo establece también más claro que el agua. Cuando hablamos de una unción, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo, que tú y yo, cuando reconocimos nuestro estado pecaminoso delante de Dios y nos dimos cuenta que no había nada en nuestra vida que podía solucionar nuestro problema, Dios envió a su Espíritu, nos selló con su Espíritu, nos hizo nacer de nuevo, nos bautizó con su Espíritu en el momento de la conversión. Y esta presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros se llama la unción. Cristiano, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? No es el que va a la iglesia evangélica, o a la católica, o a la mormona, o a la presbiteriana. Un cristiano es un ser humano que tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida. Porque la iglesia no nos hace cristianos. A la iglesia, denominación que tú vayas. Entonces, ese es un cristiano. Y esta unción, Efesios 1, 13 y 14, la tenemos hasta el tiempo de la resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya nos deja. ¿Por qué? Porque seremos igual que Él, 1 Juan 3, 3, como Cristo. Ya no vamos a necesitar el Espíritu Santo, pero hasta que muramos, el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. No podemos perder la salvación, porque es salvación eterna, no es temporal ni prestada por algún tiempo. Mientras te portas bien, la tienes. Me porto mal, se ve el Espíritu Santo. Me arrepiento y a las 3 semanas me regreso otra vez. Peor que los católicos. Increíble a lo que hemos llegado. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, como la unción nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida,
Ya no necesito que mi profesor de química, y mi profesor de física, y mi profesor de matemáticas, que tienen 3 doctorados en ciencias políticas, me digan de dónde vengo, ni quién soy, ni a dónde. Ya no tengo necesidad que nadie del mundo me enseñe nada. Mi maestro es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos llegar, verdad? Es que aquí se siente la unción. Y tócame para que tenga la unción. ¿De dónde hemos sacado tantas cosas, santos de Dios? ¿De qué Biblia? No sé ni cuál inventaron o cuál tradujeron mal, pero por más que le busque, yo no encuentro esas doctrinas que han entrado a la iglesia, que están completamente corrompiendo y debilitando el poder espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Y finalmente, rápidamente, ya no me va a dar tiempo para más puntos, pero quiero abordar rápidamente los siguientes puntos que necesitamos considerar. El cristiano necesita una vida disciplinada. 1 Corintios 9, 26 y 27. Si dice Pablo, si yo no sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, seré sacado, no dice perder la salvación, se dice seré sacado del ministerio. O sea, a lo mejor puedo seguir sirviendo a Dios, y muchos siguen sirviendo a Dios, como decía Leonardo Ravenhill, un gran escritor cristiano. En muchas iglesias, si el Espíritu Santo se fuera, seguirían trabajando como iglesias. Increíble. Entonces, tenemos que comprender esto, que la disciplina que nosotros tengamos nos mantiene dentro del camino para ser usados por Dios. Disciplina en el comer, number 1. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo necesita mínimo 2 litros de agua diarios. Agua de horchata, agua. De Jamaica, agua. Y si es alcalina, 1000 veces mejor. Nuestro cuerpo necesita 8 horas diarias de dormir. Es que me acuesto a las 12, me levanto a las 5. Ni San Martín de Porres, hijo. Comenzamos a creer que porque dormimos poco y nos esforzamos tanto en la vida de Dios, Dios está grande en nosotros. Mira todo lo que ha hecho, Señor, por ti. Y nada de eso le agrada a Dios. Conozcamos al Dios de la Biblia. Él nos quiere a nosotros. Él decía de nosotros. No le diga, Señor, dame más de ti. Él quiere más de nosotros. Cuando nosotros le demos más de nosotros, Él nos va a dar más de Él. No le pidas, dame más de mí, Señor, dame más, lléname, Señor, con tu espíritu. Ya lo tienes. Ahora necesitas la santidad, vivir en ese camino que Dios nos ha marcado para que podamos ser usados por Él. Esta vida disciplinada la tenemos que tener en todos los áreas. En el área sexual, un pastor nunca le da consejería a una mujer sola. ¿Jugará el hombre con fuego mientras sin que sus vestidos ardan? Un pastor nunca sube a una muchacha a su coche. Está lloviendo, te compro un paraguas y te mando en taxi a tu casa. Un pastor jamás acepta darle consejería a una mujer, sobre todo cuando son jóvenes. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Los más grandes hombres de Dios de este libro, el rey Salomón, Sansón y David, los 3 cayeron por una mujer. Fue una mujer en el área sexual lo que impidió que estos hombres pudieran completar su ministerio. ¿Y cómo acabaron los 3? Aunque Dios tuvo misericordia de los 3 al final de sus vidas. Pero si no tenemos disciplina en nuestra vida y nos damos cuenta que no podemos coquetear con el pecado, ni estar haciéndonos ilusiones, ni mentes, ni fantasías con la del coro y con la que bailó y con la secretaria, etcétera, etcétera, vamos a caer. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Te preparas psicológicamente semanas o meses anteriores, que ya tienes ahí viendo internet, pornografía, y cuando venga la oportunidad, Dios ya te abandonó. Como a Sansón, creyó que el Espíritu Santo estaba ahí y se dio cuenta que Dios no juega con nosotros. No juguemos con el pecado, no coquetees con el pecado, ten una vida disciplinada, porque será la única forma de llegar al fin y de poder decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, hemos echado mano de la vida eterna y no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros, tanto en esta vida como en la otra vida, a todos aquellos que puedan realmente vivir hasta el final
y no darse por vencidos de la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.